El movimiento Khmer Rouge, uno de los regímenes políticos más devastadores e infames del siglo XX, dejó una marca imborrable en Camboya y el mundo. Surgiendo de la compleja interacción entre la historia camboyana, la política de la Guerra Fría y la ideología revolucionaria, los Khmer Rouge llevaron a Camboya a uno de los episodios más brutales de violencia masiva, resultando en la muerte de un estimado de 1.7 millones de personas entre 1975 y 1979. Para comprender el Khmer Rouge, es esencial explorar sus orígenes, ideología, ascenso al poder, reinado de terror y eventual caída. Orígenes e ideología. El Khmer Rouge, o los Khmeres Rojos, fue un movimiento comunista radical liderado por Pol Pot, nacido como Salot Sar. Sus raíces se encuentran en el Partido Comunista de Camboya, luego renombrado Partido Comunista de Kampuchea, que surgió del crecimiento global de las ideologías marxistas-leninistas durante el siglo XX. El comunismo camboyano fue influenciado por los movimientos vecinos en Vietnam y China, especialmente la versión maoísta del comunismo, que enfatizaba la revolución agraria, los levantamientos campesinos y la autosuficiencia. Los principios maoístas, junto con el fervor nacionalista enraizado en la historia de la dominación extranjera en Camboya, formaron la ideología del Khmer Rouge. A finales de los años 50 y principios de los años 60, el comunismo camboyano era un movimiento marginal. El rey Norodom Sihanouk, quien gobernaba Camboya con tendencias autoritarias, mantenía a raya a los comunistas mediante su estrategia de equilibrar las relaciones tanto con las potencias comunistas como con las occidentales. Sin embargo, los conflictos regionales, en particular la guerra de Vietnam, alteraron drásticamente el panorama político camboyano. Las campañas de bombardeo de los Estados Unidos en territorio camboyano entre 1969 y 1973, diseñadas para atacar a las fuerzas norvietnamitas, devastaron las zonas rurales y desplazaron a cientos de miles de campesinos. Esto generó un resentimiento generalizado hacia el gobierno central y aumentó el apoyo a los Khmer Rouge, quienes capitalizaron el caos presentándose como defensores del pueblo. Ascenso al poder. Los Khmer Rouge ganaron fuerza gradualmente durante los años 60 y principios de los años 70, construyendo una fuerza guerrillera compuesta principalmente por campesinos de las áreas rurales. Aunque el gobierno de Sihanouk pudo inicialmente reprimir las actividades comunistas, los conflictos internos provocados por sus políticas y las crecientes presiones externas hicieron que Camboya fuera vulnerable a la insurgencia. En 1970, el general Lon Nol derrocó a Sihanouk en un golpe de Estado, estableciendo un régimen proamericano y anticomunista. Este cambio exacerbó la inestabilidad, llevando a una guerra civil entre el gobierno de Lon Nol y los Khmer Rouge. Los Khmer Rouge se alinearon estratégicamente con el exiliado Sihanouk, ganando más apoyo entre los campesinos rurales que veneraban al antiguo rey. Esta alianza era oportunista, ya que los partidarios realistas de Sihanouk estaban lejos de la ideología marxista-leninista de los Khmer Rouge. No obstante, con el apoyo de Vietnam del Norte y China, y utilizando el caos de la guerra civil en curso, los Khmer Rouge aumentaron su influencia gradualmente. En abril de 1975, tras 5 años de guerra civil, los Khmer Rouge capturaron Phnom Penh, la capital de Camboya. Esta victoria marcó el comienzo de uno de los experimentos más radicales y brutales de la revolución comunista. Kampuchea democrática y el reinado de terror. Al tomar el poder, los Khmer Rouge establecieron la Kampuchea democrática, un régimen que buscaba transformar radicalmente la sociedad camboyana en una utopía agraria sin clases. Pretendían abolir el capitalismo, la vida urbana y los remanentes de la influencia colonial, devolviendo al país a sus raíces puras. Esto se lograría mediante la colectivización masiva, el trabajo forzado y la abolición de la propiedad privada, el dinero, los mercados, la religión, la educación y las estructuras familiares. Los Khmer Rouge creían que la salvación de Camboya residía en el campesinado rural, a quienes consideraban los representantes más puros del potencial revolucionario de la nación.
Consideraban que la élite urbana, los intelectuales y cualquier persona con vínculos con el gobierno anterior o con potencias extranjeras eran enemigos de la revolución. Como resultado, las ciudades fueron vaciadas en cuestión de días y toda la población urbana fue obligada a trabajar en granjas colectivas en el campo. Phnom Penh, una vez una bulliciosa metrópolis, se convirtió en una ciudad fantasma. Las políticas de trabajo forzado, hambruna, enfermedades y ejecuciones masivas de los Khmer Rouge resultarían en la muerte de aproximadamente una cuarta parte de la población de Camboya durante sus 4 años de gobierno. La ingeniería social del régimen se extendió a la eliminación de la vida social, cultural e intelectual. Los Khmer Rouge llevaron a cabo purgas de intelectuales, monjes y profesionales, así como de cualquier persona que consideraran simpatizante extranjero o con conexiones con el antiguo régimen. Incluso usar gafas podría considerarse evidencia de ser un intelectual, lo que justificaba la ejecución. Se cerraron escuelas, hospitales e instituciones religiosas, y el régimen intentó cortar completamente los lazos de Camboya con el mundo exterior. Uno de los aspectos más infames del gobierno de los Khmer Rouge fue el establecimiento de centros de tortura y ejecución, siendo el más notorio el S-21, prisión To Les Leng, en Phnom Penh. Miles de supuestos enemigos del Estado fueron torturados, obligados a confesar crímenes fabricados y luego ejecutados. La paranoia del régimen también se extendió a las purgas internas, con muchos altos cargos de los Khmer Rouge arrestados y ejecutados como presuntos traidores. Ideología y métodos. La ideología de los Khmer Rouge estuvo fuertemente influenciada por el pensamiento maoísta, pero con un enfoque extremo en el nacionalismo y la pureza racial. El régimen glorificaba al campesinado rural como la base de la sociedad y veía a los camboyanos urbanos, las minorías étnicas y los extranjeros con sospecha. Buscaban aislar a Camboya de influencias externas con el objetivo de hacer al país completamente autosuficiente. Cualquier lazo con Vietnam, Occidente o con otras potencias extranjeras se veía como una traición a la nación. Los Khmer Rouge también practicaban una versión del colectivismo que iba más allá de las prácticas comunistas tradicionales. En un intento por destruir cualquier vestigio de individualismo, abolieron la propiedad privada, prohibieron las relaciones personales e incluso intentaron socavar los lazos familiares. Los niños fueron separados de sus padres y adoctrinados en la ideología del régimen, mientras que los adultos eran frecuentemente sometidos a trabajos forzados agotadores y hambruna en las granjas colectivas. Caída del Khmer Rouge. El régimen de los Khmer Rouge comenzó a desmoronarse debido a una combinación de inestabilidad interna y presión externa. Las políticas extremas de Pol Pot alienaron incluso a aquellos dentro del movimiento, lo que llevó a purgas internas que debilitaron el régimen. La paranoia de los Khmer Rouge también se extendió a las relaciones de Camboya con sus vecinos, en particular Vietnam. A pesar de haber recibido apoyo de Vietnam durante las primeras etapas de la revolución, los Khmer Rouge veían a los vietnamitas con profunda sospecha, considerándolos un enemigo histórico y una amenaza para la soberanía camboyana. Las tensiones entre Camboya y Vietnam escalaron hasta convertirse en un conflicto abierto, con escaramuzas transfronterizas que ocurrieron a lo largo de los últimos años de la década de 1970. En diciembre de 1978, tras repetidas provocaciones y ataques de los Khmer Rouge en territorio vietnamita, Vietnam lanzó una invasión a gran escala de Camboya. Para enero de 1979, las fuerzas vietnamitas habían capturado Phnom Penh, poniendo fin al régimen de los Khmer Rouge. La caída de los Khmer Rouge no trajo paz inmediata a Camboya. Aunque Pol Pot y sus seguidores fueron expulsados del poder, continuaron llevando a cabo una insurgencia guerrillera desde la frontera camboyana tailandesa durante muchos años, con el apoyo de China y de elementos de la comunidad internacional que se oponían a la ocupación vietnamita de Camboya. No fue hasta la década de 1990, después de años de conflicto civil, que los Khmer Rouge finalmente se disolvieron. Secuelas y legado. El legado de los Khmer Rouge sigue siendo un capítulo doloroso en la historia de Camboya.
Las políticas del régimen dejaron cicatrices profundas en la población, con millones de familias que perdieron seres queridos debido a la violencia, la hambruna y el trabajo forzado durante la era de los Khmer Rouge. El país quedó empobrecido, con su infraestructura destruida y su vida intelectual y cultural devastada. En las décadas posteriores a la caída de los Khmer Rouge, se realizaron esfuerzos para buscar justicia por los crímenes cometidos durante el régimen. Las Naciones Unidas y el gobierno camboyano establecieron las cámaras extraordinarias en los tribunales de Camboya, SCC, en 2003, con el objetivo de enjuiciar a los líderes superiores de los Khmer Rouge por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, muchos de los principales líderes del Khmer Rouge, incluido Pol Pot, murieron antes de que pudieran ser llevados ante la justicia. A pesar de la violenta caída de los Khmer Rouge, su impacto en la sociedad camboyana todavía se siente hoy en día. La memoria del genocidio sigue moldeando la identidad de la nación, y las cicatrices de ese periodo están profundamente grabadas en la cultura y el paisaje político del país. El movimiento Khmer Rouge sigue siendo uno de los ejemplos más aterradores de los peligros de una ideología totalitaria llevada al extremo, un recordatorio sombrío del costo humano del fervor revolucionario sin restricciones por la humanidad.